tardes, bienvenidos, bienvenidas. Quiero saludar a Ezequiel Orlando y agradecerle que esté una vez más allí para hacer el aguante por cualquier dificultad que se presente. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes, Víctor Hugo. Un gusto, un placer estar nuevamente aquí en la hora extra tuya, en la hora extra de Víctor Hugo, para escuchar tu análisis y acompañarte durante este programa. Sí, varias veces me va a gustar que podamos conversar un poco, Ezequiel, sobre lo que ha ocurrido en esta jornada, que antes que nada quiero decir, es una pantalla. Esta es una gran farsa. Lo que está pasando en la Argentina no es exactamente eso que vimos hoy. Sí, es lo que ocurre, es lo que vemos, pero lo que sucede de verdad es el desastre de un gobierno que no sabe dónde está parado. Y no lo estoy diciendo por lo de esta noche, cuando se conozca la barbaridad que seguramente le van a tirar encima al pueblo. Lo que va a suceder es muy grave y mañana vamos a tener inmediatas consecuencias. Pero estoy refiriéndome a que de esta manera, mostrando ese ridículo hecho por la policía, a partir del propio Milei, allí observando todo, poniendo nada más que una cara, al lado de Patricia Bullrich, después lo vamos a ver, porque es bastante absurdo lo que sucedió. Con todo esto, lo que se pasa por alto es lo que ayer ocurrió. Un gobierno que da marcha atrás en temas muy graves y muy importantes. Hoy no hablamos de ganancias, nadie habló de ganancias, prácticamente en toda la televisión y en los medios de comunicación. Van a quitar lo que era un aumento pero muy importante en las posibilidades de muchísimos trabajadores. Pero lo grave es que habían mintieron que lo querían los gobernadores. Y no es verdad. Los gobernadores dijeron, no, nosotros queremos que mantengan lo que dispuso el gobierno anterior con respecto a ganancias. O sea que dos veces hay errores y desconcierto de parte del gobierno de Milei. Por un lado, cambiando una regla de juego que había dado satisfacción a la gente. Y por otro lado, mintiendo de una manera aviesa, echándole la culpa a los gobernadores, cuando en realidad son ellos, por indicación del Fondo Monetario Internacional, los que tienen que rescatar plata de algún lado. Entonces, lo que hay allí es un dinero que se hace importante, por lo menos en la visión del Fondo Monetario Internacional, que les ordena que vuelvan a ganancias tal como era entonces. El otro tema también es el de las retenciones. Primero que las iban a quitar, promesa de campaña, después que no, después que sí. La protesta del campo, que siempre va a protestar, nunca les alcanza nada. Ya se sabe eso, perfectamente se sabe que es así. Entonces, mientras pasa lo de ganancias, mientras ocurre lo de las retenciones, los temas verdaderamente graves, y aguardamos lo que va a suceder esta noche con el anuncio de Milei, nos muestran esta farsa que ocurrió con ese operativo de un estado gendarme que trata de poner policías y más policías que son los que verdaderamente cortan, porque se da el contrasentido. Ponen policías para que la gente no corte la calle, pero como ellos tienen que recorrer las calles están cortadas. Son de risa. Bullrich es patética y Milei también. Vamos a ver los momentos de tensión que hubo hoy con la policía, para que ustedes vean que también se dieron circunstancias que son desagradables y que nos hablan de ese estado gendarme. Todo lo que pasó fueron unos empujones en principio, un par de detenidos, esa violencia latente, con una enorme diferencia, por supuesto, entre los que solamente tienen su voz para protestar y aquellos que se llevan todo por delante porque tienen todos los elementos, todas las armas. Era una tristeza mirar lo que sucedía en las calles de Buenos Aires, esos momentos de tensión con la policía que no permitía a los manifestantes bajar a la calle. Algo que resultó muy lamentable otra vez. Pero veamos ahora a Milei y a Bullrich. ¿Qué es esta imagen que vamos a compartir con ustedes? Ahí están, poniendo cara no se sabe ni de qué, con los periodistas delante de él, tomando como él miraba y supuestamente controlaba todo. A mí me da mucha vergüenza ajena que le hagan hacer esto a Milei. Que lo haga Bullrich, bueno, es una persona ya conocida en cuanto a la capacidad que tiene para vivir ridículamente. Pero ya también lo están arrastrando a Milei. En una semana se mandó dos. Aquello de ir a votar a Boca, porque era lo más importante del día, y después ir a Bahía Blanca, pero cambiarse de ropa y ponerse ropa de fajina, porque tenía que mostrarse como alguien de las Fuerzas Armadas. No se entendió nunca
por qué lo hizo. Y ahora este nuevo ridículo, sentarse frente a la televisión a poner esa cara, a mirar qué es lo que sucedía, supuestamente a controlar qué es lo que estaba pasando. Detrás de él estaba Bullrich y estaba la señora Petovelo, pero cada uno de ellos daba la impresión de que simplemente estaban ahí para hacer eso, para hacer la fotografía. Igual que en Bahía Blanca, la foto, la presencia de un presidente que supuestamente se pone a observar todo lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ver ahora los líos que tienen entre la ciudad y el gobierno nacional, porque cada uno quiere ser más gendarme que el otro. Entonces se pelean para ver cuál es el más duro, el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. Escuchen esto. Una sola pregunta al secretario de Seguridad de la ciudad, solamente una pregunta. Estamos en vivo, secretario. ¿Por qué la presencia de fuerzas federales en territorio de la ciudad? Patricia Bullrich, no, pero usted es secretario pero hubo un pedido de Jorge Macri. No, no es pedido nuestro. ¿Pero por qué está la Policía Federal y la gente? Patricia Bullrich, pregúntele a Patricia Bullrich. ¿Está enojado? ¿Parece el medio operativo, secretario? No voy a catalogar nada. ¿Está enojado, Adri? Pregúntale. El gobierno nacional, no nuestro. Solamente la respuesta de por qué están las fuerzas federales, secretario. Se lo pregunto con respeto. No, pregúnteselo a Patricia Bullrich. ¿Usted también es funcionario o no está a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires? Sí, pero no. Es toda una respuesta. Pregúntele a Bullrich, uno entiende perfectamente qué es lo que querían decir. Tienen un lío importante ahí. Hubo un enfrentamiento de Beliboni con la gente de TN. La gente de TN naturalmente juega para que lo de esta noche prospere, para que el Estado gendarme también gane las calles y no la gente protestando. Se sabe cómo juega TN. Estamos hablando del templo del mal. Pero Beliboni, que pidió disculpas e hizo muy bien, tiene que saber que lo van a buscar siempre de esta manera. El muchacho que está ahí simplemente representa los intereses de una empresa que además dice, Beliboni le dijo te van a echar, como si Clarín no hubiera echado nunca a nadie. Viven echando gente, viven asustando a la gente, tienen dentro del diario, dentro de la empresa, un estado gendarme también. Hay que manejarse con mucho cuidado. Si se pide aumento, si se hace un paro, si se reclama, si hay comisiones que muchas veces ni las han tenido, no sé en este momento si eso sucede. O sea, Clarín se asombra de que digan, ojo que te van a echar. 1000 veces han echado a los trabajadores. Lo que Beliboni le quiere decir es, vos sos un laburante, sos uno como yo. ¿Qué haces ahí tratando de arrastrarme a una conversación en la cual tenga razón tu empresa? Pero Beliboni también tiene que entender que el muchacho, sea quien sea el periodista, está haciendo lo que le mandan. Está tratando de corresponderse con las indicaciones que tiene. Así que hay que estar prevenido para esto y posiblemente evitar el exceso final que comete Beliboni. No le vamos a permitir a la ministra Patricia Bullrich que declare el estado de sitio. De hecho, si quiere estado de sitio, que lo lleve al Parlamento. Si quiere cambiar la Constitución, que mande una reforma constitucional. Acá estamos, acá nos vamos a quedar y vamos a garantizar que hoy marchemos a la Plaza de Mayo desde distintos puntos para garantizar un acto. Por la calle, Eduardo. Manuel Adorni los denunció de estar manejando una caja de 5.000 millones de pesos. ¿Qué respuesta tiene para...? Yo viajo en tren, no sé de qué vive Manuel Adorni, soy electricista. No tenemos un banco, por eso venimos en tren. Tengo la SUBE, si quieren se la muestro. Esta es nuestra vida. La de ellos no la pueden mostrar. Ayer hubo un canal. Eduardo, que hemos cambiado, es importante, le decimos a toda la población que lo sepa, hemos cambiado el lugar de la movilización. Quiero que lo sepan todos. La marcha estaba convocada en Congreso y ahora vamos a convocar en Diagonal Norte y Florida una cabecera y la cabecera principal en Diagonal Sur y Belgrano. Porque no queremos evitar que acá nos impida la movilización. Acá no va a haber, por eso vamos a evitar la 9 de julio para llegar a Plaza de Mayo y de esta manera que Patricia Bullrich no se salga con la suya que está... Bueno, hay un tuit de la periodista Diana de Glauy denunciando que la policía fue violenta. Dice, este hombre me estuvo golpeando junto a otros colegas. La agresión contra quienes trabajan, denuncia. Veamos cómo fue. Bueno, yo voy a insistir una y mil veces del poco raciocinio que está teniendo esta situación, porque mantienen efectivamente a la gente en las veredas, pero la calle está cortada igual.
Está bien, está cortado igual. Es que el efecto termina siendo el mismo, el que supuestamente pretenden evitar. Lo que quieren es mostrarle al trabajador, a la víctima, eso que no entiende TN, que no entiende La Nación Más, que no entienden los poderes reales. Están tratando de mostrarle al trabajador que si protesta por la brutalidad de lo que esta noche va a ser anunciado, o si protestan porque sacan ganancias, que no es el caso de quienes hoy estaban en la marcha, seguramente porque no ganan dineros como para tener problemas con el descuento de ganancias. Lo que va a suceder es que les van a pegar. Es un Estado gendarme dirigido por Patricia Bullrich, que es una mujer desquiciada en cuanto a la violencia. Y hoy teníamos además al propio presidente de la República, para mi manera de ver las cosas, no sé cómo lo ve usted, mal aconsejado. ¿Qué hacía ahí mirando la televisión? Cosa que por otra parte podía hacer en la Casa de Gobierno, tiene todos los monitores. Posiblemente habría alguna cámara más de la policía. Vaya uno a saber. Pero lo que querían era la foto de alguien que estaba muy atento, vigilando. Están vendiendo cosas que no sirven. Lo que tienen que vender es vender en el sentido figurado. Lo que tienen que ofrecerle a la gente es la certeza de lo que quieren hacer. ¿Terminan con ganancias, sí o no? Y no terminan con ganancias porque se lo piden los gobernadores, sí o no. Mintieron en todo. Y así en cada una de las decisiones que el gobierno va a ir tomando. Lo de esta noche va a ser brutal. Y nosotros estamos viendo lo que pasó hoy en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en ese operativo, que es un fiasco, porque las calles estuvieron cortadas. ¿Por quién? Por la policía. Vean ahora lo que es este tuit, que me parece también interesante, más que un tuit, un paño de fotos, en el cual vamos a ver los anuncios que se hacen respecto a que el que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente, viven con eso, para poderlo trabajar, para decir, recibimos 8.000 llamados anónimos. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que dan la cara? Así cualquiera. Y con esto consiguen la justificación después para poder pegarle a la gente. Escuchen ahora esto, porque también trabajaban los altoparlantes en este sentido. El Ministerio de Seguridad informa. Si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciar anónimamente llamando al 134. El Ministerio de Capital Humano informa. Si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Parece una película alemana de la Segunda Guerra Mundial, algo por el estilo, una estación, el vacío, el anuncio, la amenaza. Es muy triste lo que ha pasado también hoy. No es la parte sustantiva de la información que nosotros queremos compartir con ustedes. Quisiéramos discutir los temas que verdaderamente importan, lo que va a suceder esta noche, o lo que mencionábamos al comienzo sobre ganancias y retenciones. Pero también es verdad que esto, que es irrisorio, que es grotesco, duele muchísimo, porque esto lo está haciendo gente que ha sido designada para gobernar el país por 6 de cada 10 personas. Es una mayoría interesante la que han tenido. Esto es lo que pueden hacer para mejorar a la Argentina. Me parece que ciertamente es muy pobre. Miren ustedes, hablando de grotescos, lo que fue hoy lo del vocero de Milei. Hasta el corte de las 10:30 de la mañana, que es el último dato que recibí, en la línea 134 se han recibido 8.900 denuncias y hay buena parte de estas denuncias tienen o aportaron datos relevantes en términos de nombres de
organizaciones o punteros o algún otro dato que sirven para empezar a asignar, por supuesto, responsabilidades en términos penales. ¿Cómo se cae en este tipo de ridículos, no? Fernando Soriano escribe: Adorni dice que hay más de 8.000 denuncias anónimas al 134 por supuestas víctimas de pitequeros que los obligan a ir a las marchas. Es la modalidad típica de denuncias que se hace la policía a sí misma para poder efectivizar judicialmente causas. Anónimos son los padres, dice nuestro colega Fernando Soriano. Miren el accionar de la policía por otra parte. ¿A usted le parece que esto resiste análisis? ¿Es un caso en el que podamos hablar de la seriedad del gobierno? ¿Esto que van a ver ahora que sucedía hoy en los colectivos? Empezó la represión, empezó la requisa militar. Buena suerte. ¿No nos van a pedir los documentos? Sí, mejor. Nos están filmando, gente, nos están filmando. Esta es la represión de Macri y toda la derecha, con la pobre gente trabajando. Es una vergüenza, es un ataque. No se puede creer que estén procediendo de esta manera, que la policía suba a filmar a la gente, una amenaza, y uno no entiende. De verdad que la protesta debía ser todavía más altisonante. ¿Por qué me viene a filmar? ¿Qué estoy haciendo yo para que usted tenga derecho a enfocarme con su cámara? Yo no quiero que me pase eso. Yo no estoy haciendo nada, no estoy cometiendo ningún delito. ¿Por qué lo hace? Como una amenaza. Es terrible la afrenta a la que someten a la gente. Y por supuesto, junto con la policía del Estado gendarme de Patricia Bullrich, los medios que están adheridos a esto. ¿Qué más le conviene a TN? ¿Para qué ha trabajado el Grupo Clarín si no para instalar este tipo de gobierno? ¿Para qué ha trabajado TN con La Nación Más durante todo este tiempo si no es precisamente para que tengamos que padecer estas cosas? Para que en vez de hablar de la verdad, que es cómo lo empezamos a pasar, se hable de la represión, que supuestamente es algo que 6 de cada 10 querían. A mí me cuesta creerlo todavía. ¿De verdad 6 de cada 10 de ustedes querían ver esto que hoy hemos apreciado en la ciudad de Buenos Aires? Sería muy llamativo. Veamos a TN participando del operativo. A un colectivo con pasajeros que presuntamente venían a la marcha en Pilar, peaje Pilar. Detuvieron a un micro, por lo que estamos viendo es un micro escolar, que estaba en infracción. Aparentemente desconocemos qué tipo de infracción, pero bueno, evidentemente también lo que hace ahora la fuerza de seguridad es buscar el pelo al huevo y encontrar evidentemente una infracción. Seguramente la hubo, por eso tuvieron el porqué de detener ese micro. Pero claro, una vez detenido ya el vehículo, identificaron a 30 personas, son 30 los pasajeros, y entonces liberaron al micro para que continúe, pero sin pasajeros, posibles manifestantes. Posibles manifestantes. Mucho ojo con todos ellos. Estamos trabajando, estamos muy atentos a que no vayan a superar las barreras establecidas por la propia policía. Es un estado conjunto, un estado donde las fuerzas policiales, la justicia que por supuesto está totalmente resignada a vivir de rodillas frente a ese poder, y el poder mediático, todo combinado. Tenemos que hacer un gran ejercicio de defensa, de lucidez, para poder por lo menos decirle, miren que sabemos qué es lo que están haciendo, Miren que nos damos cuenta que esa presencia de Milei, de Bullrich ahí, vigilando todo ante las cámaras de televisión, con otras cámaras de televisión que los tomaban a ellos, eso es muy ridículo, nos damos cuenta, Estamos tomando nota también de esto. Y de lo que va a pasar esta noche, vamos a estar muy atentos, Es decir, mostrar que todavía hay grados de lucidez muy altos en la población, como para que no se lleven por delante, como para que no piensen que esto les queda muy bonito.
que esto les queda fantástico. Estela de Carlotto estuvo conversando hoy con nuestro colega Reinaldo Siete Case en estos términos. Empezar a prohibir y el que no camina por la vereda lo llevan preso, le sacan el empleo, estamos amenazados completamente. No es un gobierno democrático, es un gobierno de amenaza. Entonces, antes que pasen cosas peores, hay que tratar, y para eso están en el Congreso y están también los gobernadores en sus pueblos y sus provincias, de moderar estas ocurrencias de un hombre que realmente, cuando uno piensa que habla con los perros y que tiene un perro muerto y no sé qué, ya hay algo que falla. Sí, hay algo muy grave. Pero también lo es el hecho de que Patricia Bullrich y Milei fueron piqueteros, es decir, también hicieron cortes, muchas veces, en el caso de Bullrich, pero en muchísimas ocasiones, solo que a ella le parece que le quedaba muy bien ir a caballo, ir en tractores, ir a pie, ir en auto, en el Obelisco, en la avenida 9 de Julio, en las rutas, en cualquier lado cortar, porque ellos son los buenos, ellos pueden cortar las calles, pueden cortar lo que sea, porque tienen razón, se atribuyen el hecho de tener razón. Y lo hacían también, por supuesto, cuando no eran gobierno, no solamente lo impiden ahora cuando son gobierno. Todo es muy patético, todo provoca un gran escozor, una gran tristeza, porque finalmente es la gente que nos dirige, la gente que se eligió. Aunque usted ahora mismo me corrige, me dice, mira, yo no la elegí a Bullrich, yo elegí a Milei, pero cuando eligió a Milei, sabía que Milei no tenía a nadie y que entonces tenía que recurrir a Macri, a Bullrich. También podría haberlo pensado. La cuestión es que son ellos los que están en el gobierno. Caputo en economía y Patricia Bullrich, la reina del ridículo, cortando las calles de la ciudad de Buenos Aires. Antes lo hacía como lo vamos a ver ahora. Hoy lo hizo con la propia policía, porque no se pudo transitar en Buenos Aires porque la policía cortaba las calles. También tenemos a Milei participando de marchas, en este caso contra Macri. Mire usted qué sinsentido frente a lo que ahora estamos viviendo. Ahí está Milei, piquetero. Lo convoca a estar hoy en la marcha de camioneros convocada justamente por Hugo Moyano. A ver, el motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno, digamos, quiere reproducir lo que fue, digamos, el Estado fascista de la década del 30, donde era una alianza entre políticos, ¿sí?, y empresarios, donde dejaban afuera a los trabajadores. Y eso es lo que está intentando este gobierno. Ahora, para poner una nota de humor, veamos otra vez a Milei y a Bullrich en el centro ese que habían elegido en la Policía Federal para vigilar todo lo que sucedía en las calles de Buenos Aires, mientras la policía cortaba las calles, obligando a la gente que fuera por la vereda, pero para eso ellos tenían que caminar por esas calles. Ahí están muy atentos, ¿eh? Qué tranquilidad que nos da, ciertamente, que Milei esté vigilando, saber que el presidente de la República se ocupa personalmente de ver que limpian las calles de gente que viene a cortar las mismas, de la forma en que él lo hacía antes, cuando a él le parecía que tenía razón para cortar las calles, y se las cortaba a Macri para luchar contra un Estado fascista. Ah, era para luchar contra un Estado fascista. En esa mirada de Milei, ¿qué hay? ¿Qué hay en la mirada de Milei? ¿La lucha contra un Estado fascista? Ahora lo representa él. Esto es lo mismo
a lo que él se enfrentaba. Ahí lo tenemos, al hombre que recién veíamos denunciando a Macri por fascista y cortando las calles, y a la mujer que ahora no aparece, que estaba apoyada detrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también cortó muchísimas veces las calles, por cualquier motivo, con cualquier pretexto. Allí estaba ella. Naturalmente cuesta pensar que los van a denunciar, porque los medios de comunicación, como recién le mostrábamos al grupo de la mafia de Clarín, también tiene a La Nación Más dando una mano como esta. Para que veamos el tenor de este tipo de llamados, este era uno. ¿Ministerio de Seguridad? Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, para hacer una denuncia. A ver, dígame, yo le pido si es por movilización, por organización, que me diga el nombre de organización, pues tengo muchos llamados. Sí, Movimiento Evita. Bien, Movimiento Evita. ¿Referente lo tiene? Sí, Cecilia Narváez. Cecilia Narváez. ¿Y qué le dicen? Nos dicen que si no asistimos hoy a la marcha nos va a cobrar una multa de 8.500 pesos y que si el gobierno no nos da la baja nos lo va a dar ellos. Bueno, este es un poco el tenor de este tipo de denuncias que se están realizando, que habrá que investigar, que habrá que poner el nombre y apellido, como se... Sí, efectivamente, ¿qué es lo que falta? El nombre y el apellido. ¿Qué es esta llamada? Piensen ustedes que según la policía o según la gente de TN hubo 8.000 de estos llamados. Es interesante saber que el movimiento Evita no participó de la movida de hoy, por lo tanto mal podía estar pidiéndole a nadie que fuera si ellos no iban quienes dirigen el movimiento Evita. Es muy loco lo que nos pasa. Porque una cuestión es el mundo de la política, con sus defectos, que también tiene muchas virtudes. Una cosa es la pelea entre quienes tienen ambiciones. Una muy distinta es la participación del periodismo de las maneras que hemos visto hasta ahora en nuestro programa. Es tristísimo. ¿Qué es esa denuncia? Una persona que llama y dice algo totalmente incomprobable y un medio de comunicación lo recoge, La Nación Más, para que ustedes tomen nota y piensen que efectivamente hay una sarta de matones que están diciendo a la gente que tienen que ir. Yo no tengo consuelo con esto, porque esto es más grave todavía. Esto habla de un país y de una sociedad muy difícil de cambiar, porque los que pueden aportar raciocinio, cultura, educación, ayudar a pensar un poco mejor, son los medios de comunicación. Pero si los medios de comunicación tienen tantos intereses en juego, si los medios de comunicación, para quedarse con todo, usan al periodista que sea para que diga lo que a ellos les conviene, y lo que les conviene es ir contra el pueblo permanentemente y defender a las empresas, lo que va a suceder esta noche cuando a lo mejor, a lo peor, nos digan que van a echar a la gente sin indemnización. Eso es lo que quiere Clarín. Esto es lo que quiere La Nación. Esto es lo que quiere el empresariado. ¿Es lo que quiere el pueblo? No. Entonces, ¿a favor de quién juegan? A favor de ese empresariado a esta altura ya no desnorteado, como decimos tantas veces, sino absolutamente corrupto. No tienen vergüenza. ¿Qué es esa llamada? Vamos a seguir con algo que nos duele muchísimo. La pelea de los pobres contra pobres. Aquí, dos personas que seguramente tienen muchas dificultades. A una le envenenaron lo suficiente con cosas como la que acabamos de ver, porque seguramente mañana algunos van a decir, no sabés, llamaban y le decían a la gente, si no vas, te vamos a sacar 8.000 pesos. Ojo que te tenemos perfectamente individualizada. Imaginen la violencia que esto significa. Y la gente les cree. Les cree porque además llegan al 97%. Póngale que no les cree nada más que la mitad. Bueno, la mitad son el 50% de los que reciben la información. ¿Usted quiere que sean 25%? Bueno, son muchísimos igual. El 25%, para hablar de una cifra muy modesta, de las personas que así son informadas creen que efectivamente los piqueteros son esos y los buenos son ellos. Los buenos son los medios de comunicación que van a provocar a los que están en la marcha, luchando por nosotros, por los trabajadores. Y me pongo las manos aquí porque yo lo siento de alma, aunque sea un trabajador privilegiado. Por ahora y todavía.
pero la verdad es que están trabajando, luchando, peleando, dando la cara, asumiendo riesgos por esos trabajadores que van a entrevistarlos. Y perdemos de vista, perdemos conciencia de que nosotros también, los que estamos en este medio, somos trabajadores. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar a nuestras empresas por lo que pagan, por lo que no pagan, por los atrasos, por lo que fuere? ¿Y qué trato se recibe normalmente? El de empleados, hay empresarios y hay empleados. Perder de vista esto. Claro, mandan muchachos que no tienen quizás la experiencia de saber cómo es la vida y cómo finalmente terminan representando intereses que están en contra de los de ellos, si son verdaderamente trabajadores. Veamos esto de pobres contra pobres. Cada vez que uno quiere volver a Alejandro Korn o para allá no se puede porque hay gente cortando piquetes. La gente que corta es la que pelea por tu derecho y así ganaron todos los derechos. No se ganaron por Instagram los derechos, boludo. Los derechos yo me los gané. Están peleando. En la calle para vos. Una a favor de los cortes y otra en para que tengas laburo, para que tengas un sueldo, para que tengas vacaciones. ¿De dónde saco yo? En un hospital público. Pregúntame en el hospital público cuánta gente a veces no tiene transfusiones de sangre por la cantidad de ratas, cucarachas que hay en el servicio. Y votás a Milei. Y me venís a hablar y ¿te pensás que le importa? ¿Y qué querés que haga? ¿Que vote a los CAM? ¿Que todavía sigue de la misma manera? Los que nos salimos a agarrar las piñas contra la boludez que votaste somos nosotros. Y vos vas a disfrutar de los beneficios. Yo no disfruto de ningún beneficio. Al contrario, tengo un salario por debajo de lo mínimo. Vamos a ir a pelear por vos también. En la calle cortando todo por vos también. Qué tristeza, ¿no? Qué pena que da todo esto. Las personas que seguramente tienen una ecuación negativa en cómo les va en la vida. Sí, lo que nos va en la vida tiene que ver con lo material, cómo soslayar semejante aspecto. Sí, la vida tiene muchos elementos que pueden darnos felicidad, pero si no tenemos la mínima tranquilidad, si no sabemos qué se va a comer esta noche, si no sabemos si mañana vamos a tener trabajo, si nos destratan en el trabajo, si nos echan cuando se les antoja, si perdemos nuestros derechos, la calidad de vida no nos permite decir que somos personas que alcanzan una mediana felicidad. Y estas personas seguramente están en una situación así, pero están enfrentadas porque una consume todo el veneno que tiran los medios de comunicación. La llamadita, ojo que si no vas, lo vas a pasar muy mal, ¿eh? Vas a tener muchos problemas si vos no vas. Te vamos a sacar 8.500 pesos, si no te la saca el gobierno, te la vamos a sacar nosotros, ¿eh? Es tristísimo. Y lo hacen, y le meten para adelante, y encima pretenden que tienen razón y que son los buenos. Es muy triste, e inciden en el comportamiento de la gente. Ahí estaba una de esas personas defendiendo justamente a Milei mientras observaba todo lo que ocurría en las calles, como si fuera lo único que tiene para ser el presidente, como si lo que así sucedía él con la mirada lo pudiera digitar, lo pudiera cambiar, como si estuviera todo el mundo bajo control. De verdad, el mundo está muy feo y la Argentina tiene una caricatura del mundo hoy día. Esto es lo que nos está pasando. ¿Por qué marchan? ¿Por qué van los piqueteros? ¿Por qué van a Plaza de Mayo? ¿Por qué recorren las calles? Hace tantos años. ¿Por qué? Mejor que nadie lo puede explicar. Como si fuera una voz que nos habla desde la historia de las luchas, Darío Santillán. Sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre, la represión gratuita que hubo en Plaza de Mayo en el tercer cacerolazo fue, si no me equivoco, y que no nos hayan dejado llegar a la Plaza de Mayo, especialmente nosotros los piqueteros, siendo que analizaban que la combinación entre los piquetes y los cacerolazos era una combinación explosiva, y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros,
el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Estamos hablando, como sucedía en aquel momento, del fin de la clase media. Cuando Darío Santillán decía lo que decía, la clase media desaparecía. En los años siguientes, por luchadores como él, se pudo llegar a una situación completamente distinta y la clase media se duplicó. La clase media está otra vez amenazada. Mire usted lo que dice Guillermo Franco, el ministro del Interior, respecto a la vuelta de ganancias. Está confirmando que vuelve el tema ganancias, que no es el desideratum desde el punto de vista económico para los trabajadores, porque estamos hablando de quienes ganan un salario más o menos decente, pero les entraba un poco de dinero. Para muchas personas puede ser lo que les cuesta el alquiler. Póngale, una persona que gana 1.200.000 pesos, que cuando decimos 1 millón parece que estamos hablando de un platal, pero en realidad a ese dinero hay que sacarle ganancia. Cuando usted le saca ganancia, le está llevando a esa persona algo que hace a su bienestar. Por ejemplo, el alquiler puede suceder. Entonces, es muy triste que no podamos entender esto, que el ministro del Interior no entienda, él y toda la gente que está en el gobierno. Así como Milei mira la televisión a ver qué pasa con la policía, ¿por qué no mira lo que pasa con la vida de un trabajador cuando toma una medida contra la que él mismo, como lo vamos a ver después, opinó muy fuertemente? Primero veamos a Franco, que es una especie de vocero paralelo, un hombre que habla de todos los temas, hablando de la cuestión ganancias. Conversando, por supuesto, algunos gobernadores tenían algunos de ellos tenían una propuesta diferente, habían conversado sobre coparticipar una parte del impuesto al cheque, pero el presidente le dijo que eso no era factible y que la única forma era reponer el tema del impuesto a las ganancias por un periodo hasta el próximo presupuesto, digamos, ¿no? Ministro, pregunta usted, que estuvo ahí en la reunión, que dijo algo así como que tengo que tomar medidas que odio. Esta medida realmente la odio, pero la tengo que tomar, que es reponer el impuesto a las ganancias por un plazo determinado. Dijo algo así como que tengo que tomar medidas que odio. Esta medida realmente la odio, pero la tengo que tomar, que es reponer el impuesto a las ganancias por un plazo determinado. Sí, así dijo el presidente. Sí, así dijo el presidente, que le costaba mucho tomar esta medida, no solamente por el impacto que tenga, sino porque él es contrario a este tipo de... Votó en contra, pero votó a favor de la reforma, exactamente. Pero bueno, la guerra principal hoy que tiene en sus manos el presidente de la República es el déficit. Él dijo, vamos a cumplir con el déficit cero porque de ahí depende que la Argentina no caiga en hiperinflación. Es muy lamentable, sobre todo cuando podemos recordar, como lo hacemos con este video que es un poco la primera vez que surgió fue en nuestra hora extra, que vale la pena evocar lo que Milei decía sobre el impuesto a las ganancias, sobre el impuesto en general. Si un hombre llega a donde llegó él, misteriosamente usted puede ponerle los términos que sea, pero está ahí, nada menos que en la condición de presidente. Y ahí no puede darse el gusto de tener palabra frente a la gente, convertirse en algo que da risa. Cuando usted vea esto, sobre todo si es por primera vez que lo ve, y le va a provocar hilaridad. Es inevitable. Ahora están explicando que hasta el próximo presupuesto, y cuando venga el próximo presupuesto, van a mentir de nuevo, van a decir no, en realidad eran 2 presupuestos. Porque no hay ningún argumento que se llame presupuesto ahora como para tomar la decisión de robarle otra vez a la gente un derecho que le habían dado, porque de esto estamos hablando. Esta gente va por derechos que ya estaban conquistados. Alguien estaba tranquilo, estaba seguro. ¡Qué suerte! Tengo un buen sueldo y ahora no tengo que pagar ganancias. Esto me va a ayudar. Esto me va a permitir hacer cosas. ¿Qué le voy a decir a cada una de las personas que nos está mirando en ese sentido? Pero no, ahora le quitan esto y se lo quitan desde el lugar de un presidente que había manifestado lo que vamos a ver ahora.
aunque parezca mentira, es Milei el que habla. El mismo Milei que hoy controlaba todo lo que pasaba con el Estado gendarme que lanzó a la calle junto a Patricia Bullrich. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza por nosotros, qué vergüenza por los que lo votaron, qué vergüenza por los que impusieron a un mentiroso de esta calaña en el lugar que ocupa en este momento. Porque esto es una tomadura de pelo que no se puede sobrellevar. Y piense fundamentalmente en las víctimas de este retiro de lo que se había convertido en un derecho sobre el tema ganancias. Los que ahora sí van a tener que pagar ganancias, otra vez, cuando se habían quitado ese tema de encima, qué alivio, qué situación interesante, por lo menos dentro de las posibilidades de quienes tienen un salario como la gente, o más o menos bueno. No, le quitan esa ventaja ahora. Y se la quita el hombre que hablaba de esta manera. El impuesto es inmundo, es absurdo, es una vergüenza, es un robo, es una estafa, es una sinvergüenzada. La está cometiendo él. Si es todo eso que él decía, bueno, ahora es él, el autor de algo inmundo, de algo aberrante, de algo que no tiene el más mínimo sentido. Pero Milei finalmente me da la impresión de que no tiene ni idea de lo que ha dicho, ni idea de lo que va a decir. No resiste demasiado análisis. Lo que dijo el Indio Solari es algo estrafalario, algo inexplicable, algo que le tiraron encima a la Argentina desde el voto veneno impuesto por esos medios de comunicación que ahora quieren enloquecer a los piqueteros porque pretenden salir a la calle. Eso nos hicieron, eso llevaron a cabo. Y lamentablemente va a ser así. Le van a quitar ganancias otra vez a la gente. Y se lo va a quitar el señor que decía lo que acabamos de escuchar. Hablemos del pan de cada día. El pan nuestro de cada día. ¿Es pan nuestro? ¿Es pan que verdaderamente cumple con lo que la belleza de la palabra pan nos dicen? ¿O es un derecho más del que privan a la gente? El kilo de pan ya cotiza a 1.500 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos hablar del tema a Roberto Pucciarelli, secretario del Centro de Industriales Panaderos de Florencio Varela. El lunes arrancamos unos cuantos centros panaderos de conurbano bonaerense, Varela, Quilmes, Merlo, con un precio mínimo del pan de 1.500 pesos el kilo, a raíz de, el aumento intempestivo de la harina. Tengo que comentarte que, había una posibilidad de tener un precio más barato del pan, hasta tanto se mantuvo el subsidio que habíamos arreglado con Feletti, cuando era secretario de Comercio. En los centros panaderos hablamos un número
fijo de la bolsa de harina que se traspolaba con un fideicomiso hacia la exportación. Se terminó en diciembre y a partir de ahí empezó a correr el precio hacia arriba y hoy estamos entre un piso de una harina de muy buena calidad, 10.500 pesos hasta 13.000 pesos en la bolsa de 25 kilos. Ezequiel, hemos tenido ya una larga primera parte de nuestro programa. Yo en algunos casos, mientras tengo que hacerme cargo de lo que digo, no me gusta, aunque sé que compartís muchas de las cosas que digo, como son un tanto fuertes según algún punto de vista, no me gusta involucrar a todas las personas que están. Ahora ya hemos despachado la primera parte sobre Milei, Bullrich, el Estado gendarme y todo lo que le pasa a la Argentina y esto de ganancias. Pero quisiera escuchar cómo has visto esta jornada, vos que la tuviste viviendo en vivo en tu programa de la tarde. Un punto, si me permitís, Víctor Hugo, sobre esto último que estabas comentando, que me parece fundamental. ¿Para qué trabajamos los argentinos, no? Si no podemos comprar pan, ¿para qué tiene que alcanzar el salario, el sueldo? Y me parece que eso fue fundamental en la jornada de hoy, Víctor, donde las personas no salieron a la calle a protestar por el simple hecho de violar una normativa, cometer una contravención, que es no permitir la libre circulación, sino que salieron a la calle porque no les alcanza para el pan. 1.500 pesos el kilo del alimento más básico de las familias pobres, de los indigentes, es la verdad. En un país que encima produce trigo, es insultante y la verdad que no se explica por qué en Venezuela la nafta es barata, por qué en Arabia la nafta es barata, por qué en Qatar la nafta es barata, porque son países productores. ¿Cómo se explica entonces? Y nombré 3 países con diferentes, ¿no?, posturas que tiene Argentina sobre ellos. ¿Por qué en Argentina, que produce trigo, es uno de los mayores del mundo productores de trigo, por qué es tan caro el pan? Eso fue parte de la jornada de hoy y fue parte de los reclamos que se van a inaugurar, entiendo yo, mi lectura, a partir de este 20 de diciembre, a 11 días nada más de haber asumido Javier Milei, donde Luis Caputo dice, vamos a tener en diciembre una inflación del 20%, pero hablando con empresarios alimenticios, los precios de los artículos de comida, ¿no?, de la comida, lo más básico, ya lo subieron 45% y se esperan nuevos incrementos en los próximos días, Víctor. Me parece que esta situación es la que el gobierno no termina de entender porque no le da una solución, no le da un encare para resolverlo. Gracias, Ezequiel. Ahora quiero compartir, no sé si tendremos tiempo de otro diálogo, a lo mejor el cierre por la actualidad que haya que renovar, lo podés hacer desde allí, nos quedan todavía 5 minutos de programa. Quiero compartir con ustedes algo de La Izquierda Diario de Chivilcoy, que es muy interesante, sobre los despidos que se dan en Biocontinental, que es aquello que llamábamos Paquetá, así se llamaba la fábrica. Cuentan allí, nos ofrecen un retiro voluntario, pero nosotros queremos trabajar. La defensa de los puestos de trabajo sigue en pie luego de los 101 despidos que realizó la empresa. Si no hay buenos salarios, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay posibilidad de fabricar. Si no hay posibilidad de fabricar, no hay trabajo, por lo cual estamos en un círculo sumamente negativo. Escuchemos a María Eugenia Canepari, una trabajadora de Biocontinental. La semana pasada lo que pasó fue que despidieron 100 personas. De ahí intervino la Secretaría de Trabajo y ahora hay una conciliación obligatoria, que hoy hay una reunión para ver qué pasa con esos despidos. Pero bueno, la realidad es que no hay trabajo tampoco. O sea, las marcas se fueron con este nuevo gobierno y no hay trabajo. Da la impresión de que no tienen demasiada conciencia en el gobierno de las cosas que hacen. Por ejemplo, para escuchar a Fernando Vilela, no hacerse cargo de que el aumento de la carne tiene que ver, por supuesto, con la disposición que el país tiene ahora de que si la querés vender afuera, la vendés afuera y afuera la vendés mucho mejor. Por lo tanto, para el consumo interno va a quedar muy poco.
va a quedar mala carne en definitiva y a precios muy caros. Pero ellos niegan, ellos dicen que la responsabilidad no tiene relación con las medidas que han tomado ahora. Sí, son las medidas que han tomado ahora las que hacen explotar todavía más de las dificultades que ya teníamos el precio de la carne. Uno de los que le subió las retenciones es justamente la carne, ¿no? Que pasó de 8 a 15, con lo cual eso va en favor de menores costos hacia el interior. Pero el problema que estamos visualizando estos días es que, primero, la carne fue el producto que menos aumentó durante los 2 últimos años. Segundo, la sequía fue muy impactante y se perdió una parte del rodeo, y ese rodeo nos lo fuimos comiendo durante estos últimos meses, y eso genera también una escasez de oferta, ¿no? Vamos a tener unos meses próximos con menor cantidad de oferta. El precio que está hoy es un precio que difícilmente se sostenga. Me da la impresión de que el poder adquisitivo va a hacer que se deprima la demanda y esa depresión va a afectar los precios. Cuando ya nadie pueda comprar, pues entonces a lo mejor sí podemos comprar, porque como no van a vender, tendrán que bajar los precios. Dicen cualquier cosa, y la verdad es que se ve que hay muchos ciudadanos todavía, de aquellos 6 de cada 10, que están en condiciones de creerle, porque si no, no entiendo cómo se animan. Lo de los jubilados es muy grave. Quiero leer con ustedes a Luis Brustein. No solamente leerlo, sino recomendarles el Manifiesto Bonaparte, que es una de las mejores novelas que leí en mi vida, dicho de paso. Pero Luis Brustein escribe: lo que prepara el Milei Caputo para los jubilados. El gobierno quiere sacar el índice de actualización de las jubilaciones. Otra decisión criminal. El gobierno, el cinismo con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de encubrir la intención de dejar a la intemperie a los jubilados, resultó repulsivo. Quieren bajar las jubilaciones, pero para derogar la ley dicen que lo que hacen es para aumentarla. Sí, efectivamente, como dice Luis Brustein, es una vergüenza. Y lo dice enfáticamente también el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Que siento mucha vergüenza porque un país como el nuestro, que ha vivido tantos gobiernos neoliberales, que tanto daño le han hecho a los jubilados, que el 47% de los jubilados hayan votado a este animal. La verdad es que me parece que da vergüenza como generación, porque un chico, bueno, se puede equivocar con todo derecho, pero un viejo tiene que haber aprendido, tiene que haber visto algo. No puede ser que entregue el poco futuro que te queda por un loco como este. Esa es la verdad. Ezequiel Orlando, muchísimas gracias por el aguante. Es una gran generosidad de tu parte y quiero que la gente así lo valore también. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Un abrazo para vos, Víctor, para toda la audiencia. La verdad, un placer siempre estar aquí con vos. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.